¡Los escucho! ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! Hola, ¿qué tal, niños? ¿Cómo están? Oigan, pues iniciamos otra vez una semana más de clases, una semana más de seguir hablando de temas que nos interesan. Ojalá les estén gustando estos temas. A mí me gustan muchísimo porque son temas de derechos, son cosas que están pasando ahorita en México, en el mundo. ¿De qué les hablo? De los derechos que vamos a hablar el día de hoy. En la clase pasada nos quedamos en el tema de tomo postura ante situaciones que atentan con la integridad personal. Pero antes de iniciar, chicos, espero que estén muy bien, espero que hayan disfrutado su fin de semana, espero que no hayan tenido tantas tareas, espero que esto pronto termine. Pero bien, recuerden que en el trabajo que dejamos, por cierto, todavía hay algunos que están rezagados, no me llegan todos, o sea, los que me mandan trabajos, no he podido responderles de recibido, pero sí los voy contemplando. Llevo una lista donde voy poniendo el trabajo y quién me los va enviando, entonces voy contemplando cada uno. Porfa, pongan atención al trabajo, ¿sí? Entonces, habíamos hablado de estos temas de la guerra, en el caso del niño Aylan. Entonces, todo esto nos lleva a los derechos humanos. Entonces, en la parte de abajo habíamos hablado del derecho a la vida. Esto que está pasando en México, ustedes han visto las marchas feministas, el derecho que se está pidiendo ahora al aborto. Entonces, es un tema que todos sabemos porque ha sido noticia nacional. Lo hemos visto en Facebook, lo hemos visto en cualquier red social, de hecho en la televisión, inclusive en la radio. Lo que ha pasado con las protestas de las feministas. Déjenme les doy una idea. Disculpen. Esto de aquí arriba, como yo les decía, fue noticia. Las imágenes que se ven aquí adelante es una marcha a favor de la despenalización del aborto. Y ustedes saben, este tipo de noticias fueron tendencia porque fue en marzo, me parece, que este tipo de movimientos se realizaban. Al principio se buscaba que la igualdad de las mujeres, después se tomó como estandarte la legalización o despenalización del aborto. ¿Qué significa la despenalización? O sea, que una mujer pueda abortar cuando sea necesario, cuando guste, y que el Estado provea de instalaciones y de recursos para que el aborto sea seguro y gratuito. Entonces, esa parte interesantona para nuestra clase es cómo es que eso va acorde a los derechos humanos. El primer derecho y el más fundamental de todos es el derecho a la vida, como dice aquí, y gozar de la libertad de lo que nos da lo que nos asegura nuestra Constitución, ¿no? Entonces, el derecho a la vida es fundamental. ¿Qué significa? Que una persona nace libre e igual a todas, desde el momento de la concepción. ¿Qué significa? Que en el momento en el que tú estabas dentro de la panza de tu mamá, gozabas de derechos. Entonces, esos derechos, como ya sabíamos, como vamos a ver más adelante, no se quitan, no se traspasan y son inviolables, ¿no? O sea, siempre los vas a tener y se busca respetarlos siempre. Entonces, el derecho a la vida, ya sea por una cuestión social del aborto o una cuestión de guerra, siempre tiene que ponerse primero. Si nosotros nos pudiéramos a pensar qué pasa con este derecho a la vida, realmente qué pasará si se legaliza el aborto y lo que sea. En lo personal, chicos, el aborto anteriormente si era usado como en los hospitales, cuando una persona tiene mucho peligro de morir durante el parto, si existe un peligro ya muy fuerte para que el niño nazca, se procedía a un aborto. En el caso de violaciones, en el caso de sucesos muy fuertes de violencia o de menores de edad, se autorizaba el aborto. Pero ahora se habla de un aborto en el que una mujer puede llegar a abortar como cuando quiera, sin pedirle explicaciones ni nada. Entonces, ahí se está atentando contra el derecho a la vida. Entonces, chicos, que esto que se ve en la tele no los guíe.
no los ponga a favor de este tipo de cosas, porque ir a favor de esto es ir en contra. Nunca, socialmente, constitucionalmente, no puede ser. Entonces, las formas en las que se llevaría el aborto después, obviamente, puede verse bajo algún fundamento o lo que sea, pero por una situación de decisión propia, no, todavía. En lo personal, chicos, con lo que sabemos de formación cívica y ética, yo como psicólogo, como maestro, con lo que aprendí, yo les digo, no hay razones para justificar eso, porque nosotros tenemos vida desde el momento de concepción, ¿sí? Desde el momento en el que somos unos fetitos, estamos vivos. Entonces, eso atenta contra el derecho a la vida. Si ponemos de regreso a lo que pasó con Ailán en la violencia, vamos a pensarnos, vamos a conocer cuáles derechos son los que nosotros tenemos para cuidar de nuestra persona, ¿no? El primero, como yo les decía, aquí dice en la parte rosa, dice derecho a la vida. Nadie debe ser privado de la vida. Se prohíbe la pena de muerte. Perdón, déjenme voy a explicar uno por uno. Dice nadie debe ser privado de la vida. Eso implica estas cuestiones que les hablaba del aborto. Como tal, yo les había explicado que en el caso de personas que son menores de edad, en el caso vi un caso de una niña de 10 años que se le facilitó un aborto. ¿Por qué? Porque a su edad era muy difícil, fue víctima de una violación. Entonces hay casos en los que sí se permite, pero son casos muy específicos. Entonces, una cuestión, como ya les dije, de pura decisión, no. Atenta contra el derecho a la vida y está penado, obvio. Por eso las marchas son en contra de que se penalice, o sea, que no se te castigue por hacerlo. Es como decir, quisiera matar a mi jefe, ¿no? Ejemplo muy feo, no, espero que no me hayan escuchado. Por ejemplo, y quiero el derecho a hacerlo y que no me castiguen. Es una manera muy radical de verlo, aclaro, pero se puede ver por ahí, ¿no? El derecho a la vida es para todos. Por ejemplo, en la parte de abajo dice, se prohíbe la pena de muerte. O sea, que nadie, ni el Estado, ni un proceso puede llevarte a eso. Eso aquí en México. En Estados Unidos hay estados en los que sí es la inyección letal. Ya no existe la silla eléctrica, pero hubo unos casos todavía dentro de estos de los 2000, pero se asegura eso, o sea, se asegura que la persona que haya hecho algo tan feo no pueda, ¿cómo se dice?, llegar a ese nivel de pena de muerte. De hecho, aquí en México existen penas de cárcel de 200 años, de 400 años, de 600 años, cadena perpetua, 2 cadenas perpetuas. ¿Qué es una cadena perpetua? Una cadena perpetua es cárcel de por vida, ¿no? Entonces, dar 2 cadenas perpetuas es raro, pero lo existe. ¿Por qué? Porque en México no existe la pena de muerte. Son uno de los temas que a nosotros nos gusta mucho en formación cívica y ética porque da de qué hablar. Porque ¿ustedes qué opinan del derecho al aborto y la pena de muerte, ¿no? Es contradictorio, pero va de la mano. Entonces, esta del derecho a la vida prohíbe eso, prohíbe a que nadie se le quita la vida en el caso del aborto, o la pena de muerte en el caso de las personas que han hecho algo muy grave. Pero bueno, dice que una parte dentro de los derechos a la vida es derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, o sea, que de alguna manera debe estar penado que una persona atente contra el ambiente, ya sean fábricas, ya sean alguna comunidad o lo que sea. Entonces, tenemos derecho a gozar de un ambiente sano, un ambiente en el que nosotros podamos desarrollarnos bien, y tenemos derecho a un aire puro y todo esto. Entonces, en la parte de abajo tiene que ver con derecho a la protección de la salud, derecho a un buen ambiente y derecho a que nos atendamos, a atención médica gratuita, toda esa parte de aquí. Por ejemplo, el IMSS, el seguro, las clínicas, todas esas partes del gobierno cubren esa parte de la protección a la salud. Entonces, si queremos tener una buena vida, necesitamos una vida saludable, necesitamos un estado que provea de cuidados necesarios para sus personas, para las personas que viven en el estado. Entonces, derecho a la integridad personal, ya aparte de la vida, dice que nadie debe ser sometido a torturas ni a penas
o tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni a situaciones que afecten su integridad física, moral, psíquica o sexual. Atentar contra una de estas partes, chicos, te lleva una pena. Esto es en el caso, por ejemplo, de las violaciones en una cuestión sexual, que es algo muy grave. En México existe penas muy fuertes que van desde los 40 años en adelante de cárcel, pues. No hay derecho a fianza, todas estas cosas, y existen formas de verlo. Entonces, por ejemplo, una violación es diferente cuando se hace a menores de edad. En el caso de nosotros, de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, hay una pena más dura para las personas que hacen este tipo de cosas a niños o a niñas menores de edad, pues. O sea, de los 12 años para atrás me parece que se le considera un delito más fuerte y tiene una pena muchísimo más alta. Bueno, esto de la integridad personal, como ustedes creo que ya lo había mencionado con ustedes, la integridad marca un completo de varias áreas, ¿no? De la salud, sí, física, emocional, psíquica, habla de la mente. Y dice de la integridad física, o sea, derecho a no recibir agresiones que puedan afectar su cuerpo, ya sea destruyéndolo o causándole dolor físico o daño a la salud. Y integridad moral, ninguna persona debe ser obligada a actuar en contra de sus valores y de sus convicciones. Convicciones, según el glosario, dice que son creencias o ideas fuertemente arraigadas. Es como decir que mi convicción más fuerte es ser siempre honesto, no tratar de decir mentiras, no tratar de engañar. Esa es una creencia mía. Entonces cada uno de nosotros tendríamos convicciones o ideas tan fuertes que incluso nos dan una imagen, ¿no? Pero bien. La integridad psíquica, como les decía, es derecho a conservar el buen estado mental, por ello debe de proteger las situaciones de riesgo como el abuso de drogas. Nosotros tenemos derecho a que no tener en nuestro ambiente cercano acceso a sustancias que nos hagan mal. Entonces a esa parte se refiere. Y integridad sexual, nadie puede tocar el cuerpo de otra persona sin el consentimiento de esta, ni obligarla a tener relaciones sexuales de ningún tipo. Máxime, si ustedes son menores de edad. Está súper penadísimo. ¿Y qué es lo que tiene que ver esto? O sea, que nosotros tenemos el derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo. En esa parte, algo que defiende mucho el movimiento feminista, que está súper olvidado, es eso, que nosotros en nuestra sociedad vemos normal, por así decirlo, que una persona diga piropos o que hable acerca del físico de una persona. Entonces, eso está en contra de la integridad sexual. ¿Por qué? Porque está pasando la oportunidad de decidir de esa persona. Entonces, llegar y que otra persona toque nuestro cuerpo es una agresión física, que es como violencia física sexual, y está penadísimo. Entonces, estos son derechos muy fundamentales en nosotros que nos cuida la Constitución. Entonces, es importante saberlo, porque muchas veces en las familias, este tipo de actos se ven como normales o se ocultan. Entonces es importante que ustedes conozcan que ustedes tienen derecho a no ser tratados de una manera mal o incorrecta, o sea, que algo que dañe su integridad física, moral, psíquica y sexual. Entonces a esa parte hay que cuidarla siempre. Dice, seguimos con el tema de la violencia. La violencia es una de las condiciones que más claramente atenta contra los derechos humanos y afecta las posibilidades para el desarrollo pleno, porque provoca sufrimiento, miedo, injusticia, sentimiento de inseguridad y desconfianza. A eso tiene que ver, como les decía, la integridad física y la integridad sexual. En la integridad física puede pasar que las personas que han sido asaltadas, que les han quitado sus cosas, muchas veces ya no quieren salir a la calle. ¿Por qué? Desarrollan un miedo al lugar, específicamente las personas que han sido secuestradas. No pueden pasar por el lugar donde fueron secuestradas porque ya tienen un trauma. O sea, ya además de dañar su integridad física, también su integridad moral, también la psíquica. O sea, ya hay un trauma ahí que no los deja estar. Entonces, a eso se refería. Bueno, seguimos y dice que la Organización Mundial de la Salud, o OMS, define la violencia como el uso intencional de la fuerza física y amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad. Estos actos violentos tienen la intención de dominar, controlar o obligar a una persona o a un grupo a hacer algo contrario a su voluntad, sus valores o intereses, lastimar física, emocional o socialmente,
o lesionar su integridad, dignidad y derecho a la vida, a la salud, a la libertad o a la propiedad, entre otros. Identifica 3 tipos de violencia, las cuales se pueden expresar de manera verbal, psicológica, física, sexual o privativa. En la parte verbal, ya sea insultos, esta parte de la cuestión verbal, cuando una persona abusa de esto, cuando una persona te humilla, cuando una persona te está insistiendo en esa parte, te está dañando tu integridad psíquica. ¿Por qué? Porque te está generando una incomodidad que vas a expresar o vas a meter hacia ti. O sea, internamente no vas a estar cómodo. Y eso es una forma de violencia psicológica. Una cuestión de física, ya sea los golpes. En la cuestión sexual, todo lo que tiene que ver con el no consentimiento de algo. Y la privativa, que es, por ejemplo, un secuestro. Cuando a ti te privan de tu persona, o sea, cuando te secuestran, están violando una parte fundamental, o sea, tu derecho a la libertad. Entonces, a ese tipo de violencia se agregan estas áreas, la verbal, la psicológica, física, sexual o privativa. Entonces, cuando uno o varios de estos tipos de violencia ocurren dentro de una escuela, en sus instalaciones o en las redes sociales en las que se relacionan los estudiantes, se trata de violencia escolar. O sea, todo esto que pase, ya sea de manera verbal, psicológica, que ha pasado con maestros, les puedo decir, un maestro puede humillar públicamente, bueno, dentro del contexto del salón, a un alumno, o decirle burro, decirle no sabes, o decirle, ¿cómo es que no entiendes? ¿No? O sea, este tipo de cosas se les considera violencia verbal. Entonces, dentro si esto se hace dentro de la escuela o de las instalaciones, ya tiene que ver con violencia escolar. Ya sean los maestros, los compañeros o cualquier persona dentro de las instalaciones, es violencia escolar. Entonces, por eso deben de cuidarse siempre estas partes. De hecho, si ustedes preguntan en la escuela, eso en ILA, está prohibidísimo. O sea, se cuida mucho este tipo de cosas y es importante que las conozcan. Entonces, seguimos y dice que dentro de esto es violencia escolar. Dice, observen en la página siguiente el esquema acerca de los tipos de violencia. Disculpen la interrupción. Tuve un problema con la memoria, así que sigamos donde nos quedamos. Chicos, vamos a checar este esquema de la página 40 de la naturaleza de la violencia. Como ya hemos platicado acerca de esto, existen varios tipos de violencia según la OMS. Entonces, este esquema lo divide en naturaleza de la violencia. O sea, aquí dice física, de lo que habíamos hablado, sexual, verbal y psicológica, y privativa, de lo que checamos la página pasada. Pero también hay tipos de violencia interpersonal, que dice una persona o un grupo agrede a otra, por ejemplo, el acoso entre compañeros, en la pareja, el interior de la familia o agresiones en la calle. Cuando tiene que ver con el acoso directo, pues muy conocido dentro de las instalaciones educativas como el bullying. De hecho, hasta la palabra viene de una parte de acoso que se generaba en Estados Unidos. O sea, era tanto el acoso que hasta tiene su propio nombre y es conocido mundialmente. Tanto que hasta en México pasaba y ahora pasamos a tener un nombre en inglés que explica la situación. Entonces, más o menos a eso se refiere. Y engloba toda la violencia en parte en cuestión del ambiente, en la sociedad, de lo que nos rodea, pues. Y la autoinfligida, eso es algo muy interesante. Vamos a leer. La persona atenta o pretende atentar contra sí mismo. Piensa suicidarse, lo intenta o lo logra. Se provoca lesiones como cortarse la piel o se hace daño de otras maneras. Conforme ustedes vayan avanzando, o no sé si ya les ha tocado que amigos suyos o compañeros han llegado a recurrir a infligirse daño, ¿no? A lesionarse. Hay una diferencia. Aparte de que sí, la violencia autoinfligida ya lleva con el motivo de hacerte daño, las personas que generalmente lo hacen buscan llamar atención. No es algo malo, o sea, llamar la atención es un acto casi desesperado. Entonces no hay que tomarlo a la ligera, chicos. Si ustedes conocen de personas que hacen este tipo de cosas, es muy importante que se lo puedan hacer saber a las personas que puedan ayudarle, ya sean sus hermanos, amigos más cercanos, sus padres. No hay que dejar esto así como sí. Entonces, este tipo de violencia autoinfligida es más que nada
saber que una persona está haciéndose daño a sí misma o que piensa en hacerse daño es un tipo de violencia que tiene que ver con lo psicológico, que tiene detrás traumas, que tiene detrás violencia que no solamente es hacia sí mismo, o sea, violencia que ha recibido, ya sea física o verbal, de alguna otra persona, ¿no? Esa violencia física o sexual o verbal o privativa trae como resultados tipos de violencia en la que la persona que ha sufrido tanto, de hecho empieza a lastimarse ella sola. Entonces hay que checar este tipo de violencia porque es muy importante ahora en la edad en la que ustedes están, que se trate de solucionar esto. O sea, en el tipo de violencia autoinfligida aquí marca el suicidio. Muchas veces una persona que, lo digo como psicólogo, perdón, por ejemplo, las personas que se suicidan muy rara vez llaman o piden atención, piden ayuda. Entonces, lo que ellos dan son signos o señales. Esas señales son hablar de muerte, tener muchos pensamientos relacionados a eso, comenzar a hablar de la muerte de manera, ¿cómo se diría? Ya no normal. O sea, en el momento en el que mete temas y temas y temas, habla acerca de formas de morir y más que nada, algunas veces recurren a autoinfligirse daños a sí mismo. Entonces, cuando ves todo ese tipo de cosas, lo que estás viendo son señales de que puede pasar algo más fuerte. Entonces, este tipo de violencia va a aplicarse más en esta área, en esta parte de su vida, en esta edad en la que ustedes están desde los 12 a los, ¿qué les parece? Hasta los 18 años, hay este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque estamos en un periodo en el que vamos creciendo y vamos experimentando más y más. Entonces hay algunas cosas que las recibimos de una forma tan intensa que no sabemos manejarlas. Entonces, espero hayan escuchado lo que les dije. En la parte última dice la violencia colectiva. Dice que miembros de un grupo ejercen violencia contra personas o contra otros grupos para lograr objetivos políticos, económicos o sociales. Es el caso de las guerras, el genocidio, la represión y otras violaciones de los derechos humanos, así como el terrorismo y el crimen organizado. Chicos, aquí en México nosotros le hemos dado un ejemplo al mundo de que el crimen está más organizado que nuestras propias leyes. ¿Qué significa? Aquí en México existen varios cárteles, existen varias organizaciones criminales que ya son organizaciones. O sea, el nombre organización criminal ahora está patentado por nuestro país. Nosotros exportamos a nivel global drogas, armas, violencia a otros países. Entonces, es una organización tan grande que se está volviendo internacional. Hay cárteles mexicanos operando en Colombia, hay otros en Europa, en Estados Unidos, en Asia. Entonces, lo que nosotros hemos estado viendo es que esta violencia que genera en nuestro país ahora se está exportando, por así decirlo. Entonces, vamos a checar estos tipos de violencia, chicos. Vamos a hacer en su libreta, vamos a pasar este cuadro en naturaleza de la violencia. Van a notar ustedes un ejemplo, un resumencito de cada tipo de violencia y van a poner al menos un ejemplo de recomendación. Yo diría que unos 2 ejemplos de lo que es de lo que es de la naturaleza de violencia, ya sea un ejemplo de lo físico, de lo sexual, de lo verbal, etcétera. 2 ejemplitos de cada uno de naturaleza y 2 ejemplitos de tipos de violencia, ¿vale? Esa es la actividad de hoy. Entonces, tienen tiempo, chicos. Vale, espero que no los haya hecho tan aburrido. Me encanta este tema y me gustaría seguir profundizando la siguiente clase. Esta ocasión vamos a dejar una tarea. La tarea es, déjenme les explico cómo va a ser. Ya, disculpen. La tarea es la siguiente. Vamos a investigar, de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a investigar qué eran los campos de concentración. ¿Sí? Investiguen todo lo que puedan, de preferencia esperen una cuartilla, lo más sobresaliente. Busquen noticias, busquen videos, busquen a qué o para qué eran los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Esa es la tarea, esta es la actividad. Espero no ser muy manchado. Adelante, chicos.